Hermanos, el Señor continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Mientras llegaba al templo y haber estado ausente durante las semanas, algunos pensaron que era apropiado que yo viniera a sentarme a escuchar el mensaje para restaurar mi vida, más bien que venir a traer el mensaje a ustedes. Pienso que esta es una manera pública tal vez de sentirme un poco avergonzado, ¿no? Después que lo pensé muy bien. Pero así son las cosas. Damos gracias al Señor por la oportunidad. Le voy a invitar a que tengamos una lectura muy conocida de la palabra de Dios. Para ello lo vamos a hacer en el libro de Proverbios, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 5, 6, 7 y 8. Proverbios, capítulo 3, versículos 5, 6, 7 y 8. Leemos la palabra de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Oremos. Padre, gracias. El tiempo que tú nos das en esta noche para meditar en tu palabra. Y muy especialmente, Señor, para este servicio, el cual estamos celebrando en este tiempo de aniversario. Empezar, Señor, a hablar acerca de nuestra restauración. Rogamos en este día para que tú seas quien hables a través del instrumento el cual has escogido, para que tu palabra sea hablada a través de este instrumento, no el más apropiado. Rogamos, Señor, que tú te glorifiques en esta noche una vez más, y que conforme a la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, tú hables a tu pueblo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, el título de nuestra exposición, si podemos así llamarle, o estudio, es Restáurame, Señor. Hace un tiempo atrás se había decidido dar pues a esta primera intervención, o hacer, mejor dicho, en esta primera intervención, un culto de restauración espiritual a los hermanos. El concepto probablemente suena raro, o ha sonado raro a los oídos de muchas personas. ¿Será acaso que nosotros como creyentes tenemos la necesidad de ser restaurados? ¿No es esto lo que el Señor hizo una vez que vinimos a Él? Restauró nuestras vidas, nos sacó a nosotros de las tinieblas y ahora estamos en la luz admirable. A través de todas las Escrituras, hermano, una y otra vez, ha habido la necesidad imperante de que los hijos de Dios, aquellos que han sido llamados de la tiniebla a esta luz admirable, vengan y, confrontados por la palabra de Dios, examinemos nuestra vida delante de Dios. De manera que al utilizar el término restauración o restáurame, Señor, en esta noche, lo que estamos diciendo es, queremos verdaderamente que el Señor nos ayude a mirar, o mejor dicho, a echar una mirada retrospectiva en nuestra vida y señalar a través de su palabra las cosas que necesitan ser corregidas o arregladas. En su definición más simple, el término restaurar está asociado con las siguientes palabras que voy a decir. No digo que son las únicas, pero cuando hablamos de restaurar, estamos hablando de traer algo o alguien a su estado original. Y eso es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros en Cristo. Al principio, Salomón nos dice en el libro de Eclesiastés que Dios hizo todas las cosas perfectas, pero que los hombres se desviaron y entró el pecado al mundo. No lo dice de esta manera, pero sabemos que como resultado de entrar el pecado al mundo, las cosas han sido distorsionadas. Ahora, cuando hablamos del término restaurar, estamos hablando de traer algo
o alguien a su estado original. Es decir, repararlo, reconstruirlo para mejorar su condición. Yendo un poco más profundo, cuando pensamos en este término a la luz de las Escrituras, en la Biblia, nosotros encontramos palabras asociadas con las siguientes connotaciones. Es ir de vuelta, es hacer algo de nuevo, o podemos decirlo de otra manera, hacerlo tal vez más fuerte, más valiente, fortalecerlo, es curar, ayudar, reparar, fortificar. En forma general, hermano, la palabra de Dios nos habla a nosotros, cuando hablamos de restaurar, de algo que necesita ser reparado, algo que estaba dañado. Y ahora, con el orden de Dios, es formado, es moldeado. Y es desde esa perspectiva que nosotros estamos presentando esta exposición. Ahora, debo de hacer algunas observaciones. Por ejemplo, esta labor de restaurar, hermano, es un proceso que lleva tiempo. Es decir, no sucede de la noche a la mañana. ¿Sabe? Se necesita para que alguien pueda ser restaurado. ¿Sabe lo que verdaderamente se necesita? Se necesita determinación y valentía. ¿Por qué digo determinación? Porque para una persona ser restaurada necesita reconocer a Dios primeramente en su vida. Debe haber un reconocimiento claro de Dios, de su poder, y también debe de haber una confesión. No hay restauración exitosa a menos que uno reconozca a la persona de Dios, como lo han hecho muchos hombres a través de la historia, como muchos de ustedes probablemente lo han hecho, pero debe de haber un reconocimiento de quién es Dios, su poder, pero también debe haber un arrepentimiento en nosotros. Ahora, es una labor, es un proceso que lleva tiempo. Y como dije hace un rato, no sucede de la noche a la mañana. ¿Y por qué digo que se necesita determinación y se necesita valentía? Porque no es tan fácil para una persona dar ese paso de valentía y poder reconocerlo. Sabemos, hermano, que restaurar o alguien que quiera ser restaurado, ciertamente no es una mera confesión de labio y decir, yo quiero que las cosas sean mejor en mi vida. Dios me está hablando, Dios está tratando conmigo y yo quiero como que las cosas empiecen a cambiar de ahora en adelante. Yo quiero lo que está mal, lo que está dañado, yo quiero que Dios lo repare. La pregunta sería, si esto es una determinación con valentía, ¿dispuesto a qué? ¿Dispuesto a obedecer? ¿O esto sencillamente es una expresión de labio? Les invito a pensar, hermano, ¿cuántas veces el pueblo de Israel dijo delante de Dios, esto haremos, a Dios serviremos, o en Dios solamente confiaremos? Y luego, cuando leemos la historia, vemos en varias ocasiones cómo este pueblo retrocedía atrás, tras los ídolos, retrocedía atrás desobedeciendo a Dios, no muy diferente a cada uno de nosotros que estamos escuchando el mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Ahora, hermano, valga la redundancia, en esta noche nuestro enfoque es compartir con usted, hermano, de una manera personal, escuche bien, compartir de una manera personal algunos pensamientos de las palabras de Dios acerca de la restauración en manera de estudio, podríamos así decirlo, con algunas aplicaciones para nuestra vida. Nuestro interés, hermano, en esta noche es no estamos persiguiendo otro más. Ahora, en verdad, yo no sé, hermanos, cuál es la condición espiritual de cada uno de ustedes en esta noche. Tampoco ninguno de ustedes sabe cuál es mi condición espiritual. Nosotros podemos venir a la iglesia, ¿no es lo que hacemos? Podemos leer la palabra de Dios, pudiéramos orar, pudiéramos exponer la palabra de Dios, pudiéramos tener un ministerio activo y nada de eso, hermano, pudiera decir necesariamente que nosotros tenemos una vida restaurada con Dios o una vida que ande en obediencia delante de Dios. Al contrario, pudiera ser todo lo contrario. Una persona pudiera refugiarse en un andar religioso, pero sin compromiso delante de Dios. De verdad es que no sé cuál es la condición,
No sé cómo anda tu vida, tú no sabes tampoco cómo anda la mía, pero sí sabemos algo, hermano, que lo que nosotros somos, porque cada uno de ustedes es algo, lo que somos, lo que tú eres, no lo que tú dices ser, lo que tú eres verdaderamente, aunque los demás no puedan verlo, aunque nadie lo sepa. ¿Saben qué? Lo más importante es cómo Dios lo ve. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13 lo siguiente. No hay, y este pasaje debe atemorizarnos a nosotros, antes de que entremos a nuestra lectura, fue el pasaje que le hemos leído. No hay, dice Hebreos 4:13, cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. El escritor de Hebreo continúa diciendo en este pasaje, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuál es la esencia de lo que estamos diciendo? Hermanos, Dios, el Dios nuestro, el Dios de los cielos, nada es oculto y todo está público delante de Él. Eso quiere decir que Dios está mirando nuestra condición, Dios sabe qué necesidad tenemos nosotros en esta noche, Él sabe cuánto de nosotros necesitamos restaurar nuestra vida. Y quiero decir esto, hermano, es fácil desviarse. A nosotros también se nos manda en la palabra de Dios hacer un autoexamen. No sé cuántos de ustedes saben lo que es un autoexamen, pero el apóstol Pablo lo declaró en una manera, lo puso claramente para nosotros o para la iglesia de los Corintios, y esto llega a nosotros en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, cuando Pablo le exhortó a estos hermanos de la siguiente manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y Pablo pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Ahí allí, hermano, hay una invitación para un autoexamen. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Yo puedo decir que estoy en la fe. Yo puedo decir que ando en obediencia. Yo puedo decir que no hay necesidad de restauración en mi vida. Es más, voy a ir un poco más lejos. Al pensar en el concepto de restauración, es probable que alguno de ustedes dirá, bueno, soy creyente, pero esto de la restauración es para aquellos hermanos que están apartados y están alejados de la fe. No es la manera que probablemente pudiéramos pensar. La hermana tal o el hermano tal, que tengo mucho tiempo que no lo veo en la iglesia, no lo veo en nada, ese debió haber estado aquí esta noche, además lo invité y no está aquí. Pero ¿y qué de nosotros? Nosotros también, hermanos, necesitamos restauración en nuestra vida. Hermano, es importante reconocer que hay áreas en nuestras vidas como creyentes que necesitan ser restauradas. Y si nosotros pensamos que en esta noche que solamente aquellos hermanos que se han apartado, aquellos hermanos que no están en la iglesia o aquellos hermanos que ya no le vemos o que sabemos que ellos se han alejado del Señor son los que verdaderamente necesitan restauración, estamos cometiendo un grave error. Estamos ignorando nuestra condición. Yo lo voy a exponer de esta manera a ustedes para que lo entiendan. Nosotros también necesitamos restaurar nuestra vida. Póngase a pensar por un momento. ¿Es usted el mismo creyente que cuando vino a los caminos del Señor? ¿Es usted la misma persona que era antes con esa devoción, ese amor por la palabra de Dios, esa entrega por la oración, esa entrega por servir al Señor, esa preocupación que lo consumía en su corazón? Uno se pone a examinarse y uno se da cuenta que aunque uno probablemente, o esa es la palabra, probablemente es creyente, ciertamente uno ha descuidado áreas en su vida personal que necesitamos venir al Señor, reconocer al Señor en nosotros, confesar nuestros pecados, nuestros errores al Señor y pedir al Señor que nos restaure y que nos ayude. Ahora, hermano, no podemos perder esta visión, esta idea. Vamos a dejar a los hermanos que no vemos a un lado.
Aunque es bueno pensar en ello y orar, pero vamos a pensar en nosotros mismos. Señor, ¿cuáles cosas hay en nosotros que necesitan ser restauradas y cambiadas? Es probable que el asunto tenga que ver con tu carácter y con el mío. A lo mejor tú tienes un carácter que necesita ser restaurado. A lo mejor tienes una actitud completamente que desagrada a Dios, que no es digna de lo que es un hijo de Dios. A lo mejor tienes una lengua peligrosa. En Efesios 4:29, para que entiendan esto más claro, podemos ir allá. Efesios 4:29, tenemos el consejo del apóstol Pablo, o el mandato del apóstol Pablo, podemos ponerlo de esa manera, cuando escribió a esta iglesia. Disculpen, el apóstol Pablo escribió: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Pensemos por un momento, hermano. ¿No es cierto que nuestra lengua, nuestra boca necesita ser restaurada? Santiago nos habla a nosotros acerca del peligro de nuestra lengua. Santiago dice que la lengua es un mal que ha sido colocado en nuestros miembros. Lo usamos para glorificar a Dios, pero también lo utilizamos para otra cosa. Ahora piense por un momento en esta noche, ¿cuántas veces usted ha usado su lengua para hablar cosas sin pensarlo? Uno de los debates más grandes es si verdaderamente el hombre necesita tener un filtro. David estaba preocupado por eso. David decía a Dios en su oración: pon guarda en mi boca. Nosotros necesitamos también orar de esta manera. A lo mejor nuestro asunto es con los ojos. Los ojos, cuando miramos, nos llenan el alma, nos llenan la mente de cosas que verdaderamente dañan nuestro interior. Y debemos decirle al Señor que ciertamente ponga guarda en nuestros ojos. Hermano, es increíble cómo nosotros a veces ignoramos la realidad de que hay lugares a los cuales no debemos de mirar. Hay cosas que nuestros ojos no deben de ver. Hay cosas que tenemos que cerrar los ojos y orar, porque debe decirle algo, en el subconsciente de nuestra mente, cuando nosotros miramos algo, pensamos que no es dañino, pero eso se aloja allí y en su debido momento de debilidad, nuestra carne, nuestra propia concupiscencia, tal imagen vuelve a nuestra mente. Por eso el creyente debe seleccionar y escoger dónde mirar. El creyente no debe mirar para todos los lados. Hay lugares que no debe mirar, hay lugares que debe cerrar sus ojos. Ahora, tal vez, hermano, es una área pecaminosa en nosotros con la cual nosotros estamos luchando. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder vencer tal cosa? ¿Nos estamos exponiendo o estamos nosotros dejando de exponernos para que nuestra naturaleza caída que todavía está en nosotros no se sienta tentado a tal cosa? Por eso, hermano, es importante que entendamos que no solamente se trata en esta noche acerca de pensar en aquellos que se han desviado, se han apartado, sino también que nosotros debemos de pedir al Señor y presentar estas áreas delante de Él. Ahora, si pudiéramos hacer una oración, hermano, sincera en esta noche, debería de ser exactamente la oración con la cual hemos titulado este mensaje: Restáurame, Señor. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser restaurados, porque hay cosas en nosotros que necesitan ser restauradas, aunque nosotros pensemos que no. Y déjeme decirle, si yo me acerco a ti y te pregunto en esta noche, hermano, hermana, ¿hay algo en tu vida o hay algunas cosas en tu vida que necesitan ser restauradas? Es probable que tú digas que no. Y quiero anticiparme a decirle esto: tenemos un corazón engañoso. Jeremías dice que el corazón es engañoso, es perverso. Y él pregunta, ¿y quién lo conocerá? Ahora, nuestra mente no está lúcida, todo el tiempo. ¿Sabe? En nuestra mente a veces piensa, a veces, hermano, hay ideas que vienen a nosotros que nosotros tenemos que reprender. Si somos sinceros, tenemos que decir esto. De manera que no podemos confiar en el corazón, tampoco podemos confiar en la mente, ni siquiera para preguntarle, ¿estoy yo en óptimas condiciones restaurado para con Dios? No. Tenemos que hacerlo, obviamente, viniendo a la palabra de Dios. Hermanos, por eso la palabra está con nosotros. Para meditarla, para pensar en ella, para digerirla en nosotros, en nuestra vida.
Ahora, hermano, para que un hombre sea restaurado espiritualmente con Dios, como dije al principio, hay dos cosas imprescindibles que deben tomarse en cuenta, o dos elementos. El primero de ellos es un verdadero reconocimiento, de la persona de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Quién es Dios? Nosotros debemos de pensar en esa dirección. Y esto, hermano, no es posible si nosotros decidimos ignorar y no obedecer la persona de Dios. Es fácil nosotros desobedecer. Y en segundo lugar, debe de haber en nosotros un verdadero arrepentimiento de corazón. ¿Para qué? Para regresar a Dios. Y esto, hermano, de un arrepentimiento no es un reconocimiento de labios solamente y decir, oh Señor, sí, yo hice esto, aquello, sino debe de haber, cuando haya un arrepentimiento en nosotros, debe de haber un verdadero arrepentimiento. Nótese que he dicho la palabra de corazón. En el pasaje que nosotros hemos leído, y voy a llamar su atención para que regresemos a él en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 11. Nosotros podemos ver en aquel pasaje claramente algo. El salmista Salomón usa, la palabra, y la repite 2 veces, dice, de todo. Todos nosotros sabemos, valga la redundancia, que cuando estamos hablando de todo, no estamos fragmentando. No estamos ni siquiera diciendo una parte. Por eso cuando él dice, fíate de Jehová de todo corazón, también en el versículo 6 dice, reconócelo en todo tu camino. Mientras leía este pasaje meditaba en lo siguiente. Es probable, hermano, que nosotros pensemos que podemos vivir vidas delante de Dios restauradas, fragmentando nuestra vida. Y cuando hablo de fragmentar, hermano, no es cierto que Dios nos anhela a nosotros de una manera celosa y que quiere el todo nuestro. A veces nosotros le damos a Dios una parte, empezando conmigo, y queremos dejar otra cosa fuera. A veces nosotros quisiéramos que Dios estuviera involucrado solamente en aquellas cosas cuando necesitamos, pero Dios mantente fuera y excluido en otra parte. ¿No es esa la manera como a veces nosotros tomamos muchas de las decisiones? Sí, tengo la necesidad de que oren por mí. Tengo la necesidad de que Dios esté envuelto en esto. Pero y en aquello o en aquella cosa que nosotros hemos dejado fuera a Dios. Hermanos, reconozco que no siempre, empezando conmigo mismo, no siempre he corrido de la mano con Dios. ¿Y tú has corrido de la mano con Dios siempre? Todas tus decisiones que tú has tomado, todas las cosas que tú has decidido hacer, todas las cosas que cuando llegan cierto momento en tu vida que necesita confiar en alguien, confías en los hombres y reemplazas a Dios por los hombres, cuando la palabra de Dios dice claramente que maldito es el hombre que confía en el hombre. Hermanos, Dios no falla, los hombres sí fallamos. Entonces, no siempre hemos andado agarrados de la mano con Dios. Si somos sinceros, tenemos que decir que en todas nuestras decisiones, en todos los caminos que hemos emprendido, nunca, o no siempre, mejor dicho, hemos puesto a Dios delante. A veces nosotros hacemos planes como si Dios solamente existiera para favorecernos en aquellas cosas que queremos ser prósperos, pero yo tengo que tomar las decisiones a mi manera. Y saben que hay lugar para nosotros tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios y recibir la consecuencia de nuestras decisiones. Si bien es cierto, hermano, que nosotros estamos hablando de restaurarnos y restaurar nuestra vida, no es menos cierto que debemos de pensar que un ingrediente importante para que nosotros podamos restaurar nuestra vida es la obediencia. Por eso en este pasaje el Salomón decía, fíate de Jehová de todo tu corazón, de todo, no fragmentado, y no te apoyes en tu propia prudencia. Quiere decir, hermano, que hay la oportunidad en nosotros para en un momento determinado decir, yo soy el que sé. Yo creo que esta es la manera correcta de hacerlo, claro que sí. La prudencia del hombre queda corta delante de Dios. Nuestra prudencia, hermano, no es sabia.
¿Cuántos de ustedes pueden decir que no siempre han tomado decisiones sabias? Producto de ello, hermano, es la consecuencia de lo que tenemos que pagar. A veces, el no tomar las decisiones guiado por Dios, en no llevar un asunto delante de Dios, confiar en Él, esperar en Él. Nos hemos apoyado en nuestra propia prudencia y nosotros no hemos reconocido a Dios en todo nuestro camino y tenemos que pagar la consecuencia. Cuando nosotros nos fiamos en Él, cuando nosotros lo reconocemos en todo nuestro camino, el salmista, Salomón dice acá que Él va a enderezar todas nuestras veredas. Yo quiero pausar, hermano, para preguntar en esta noche. Yo quiero que piensen ahora en esa palabra vereda. ¿No es cierto que Dios, cuando confronta al hombre a través de las Escrituras, habla y le hace una demanda personal al hombre acerca de su camino? ¿No es cierto que Dios dice, y vuestros caminos no son mis caminos, y vuestro pensamiento no son mis pensamientos? Todo eso, hermano, confrontando al hombre, y llega a nosotros también, no siempre nuestro pensamiento, no siempre nuestro camino son los caminos de Dios. Ahora tenemos esta tremenda exhortación aquí, hermano. Y más que nada, en este pasaje dice, no seas sabio en tu propia opinión. Oh, teme a Jehová y apártate del mal. Nuestra sabiduría, hermano, queda corta delante de la sabiduría de Dios. Quiero llevarle a pensar en esta noche acerca de nuestros hijos, por un momento. Usted nota que cuando usted está criando a sus hijos, los está alimentando, algunos de ellos empiezan a querer comer con la cuchara solo, y ellos lo rechazan a usted y dicen, no, yo puedo solo. Y ellos se comieron toda la comida, pero la verdad es que hicieron un gran embarre. Y algunos probablemente de ustedes se alegrarían y dirán, pues nuestro hijo ya aprende a comer solo, míralo, está siendo independiente. No, lo que ha hecho es un tremendo embarre. Pues así como ese niño quiere comer solo, así como ese niño en su sabiduría quiere tratar, y nada de malo en dejar tratar. Hablaba con una persona hoy que decía que a través de todas estas cosas uno puede aprender mucho. Pero la verdad es, hermano, la ilustración es que hay allí un gran embarre por esa sabiduría del niño. Así somos nosotros también en las cosas que hacemos. Y todo eso redunda en detrimento para nuestra vida. Ahora, ¿qué tal si nosotros nos fiamos en Él? ¿Qué tal si nosotros reconocemos a Él en todo nuestro camino? ¿Qué tal si nosotros decimos, tu sabiduría es más alta que la mía, yo voy a esperar en ti, yo voy a pedir sabiduría? Y una de las cosas más extraordinarias es esta: cuando a un hombre le falta sabiduría, Santiago dice, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Hermanos, hay muchas ocasiones en las cuales no tenemos la sabiduría para hacer algo. La verdad es que no sabemos. Pero cuando oramos a Dios de esta manera, Dios abre el entendimiento, Dios abre nuestra mente. Pero todo ello, hermano, va a redundar como una medicina para nuestro cuerpo, como un refrigerio para nuestro hueso. Qué bueno es cuando nosotros tenemos el enfoque correcto. Ahora, hermano, eso sería lo idóneo. Fiar en el Señor, confiar en Él. Lo idóneo sería reconocerlo en todo nuestro camino. Sabemos que no lo hacemos. Sabemos que no siempre nos apoyamos en Dios de esta manera. Sabemos que a veces pensamos en nuestra propia prudencia, nos apoyamos en ella. Y en esta noche, hermano, nosotros debemos de pensar en este pasaje. Ahora, yo quiero, hermano, como dije al principio, si un hombre verdaderamente quiere restaurar su vida, debe de pensar en reconocer a Dios en todas las cosas. Y la segunda cosa que dije fue, este hombre debe estar dispuesto también a confesar delante de Dios sus pecados. En la palabra de Dios nosotros tenemos hombres, hermanos, que en un momento determinado de su vida reconocieron a Dios en su vida. Y yo sé, hermano, que el pasaje que voy a ilustrar ahora, nosotros siempre lo asociamos con el aspecto de a los inconversos en un mensaje para predicar. Pero verdaderamente, hermano, mientras yo leí este pasaje en el libro de Lucas, capítulo 19, podemos ir allá, por favor. Lucas, capítulo 19, una historia
bien conocida, es la historia de Zaqueo. Mientras leí este pasaje, hermano, y veo la sagacidad de este hombre pequeño, que era muy pequeño, que tenía limitaciones, este hombre tomó un día la decisión de reconocer a Dios en su vida. Y yo sé que en esta noche hay aquí personas que necesitan hacer esto. E igualmente, hermano, nosotros mismos necesitamos acentuar una vez más en nuestra vida, refrescar a nuestra vida una vez más, que fuera del Señor no podemos hacer nada. En la historia de Zaqueo, voy a ahorrar el tiempo, hermano, no voy a leer el pasaje, solamente voy a señalar algunos textos de esta historia, porque ustedes la conocen, la están escuchando desde niños. La palabra de Dios nos dice a nosotros que Zaqueo era un hombre con una mala fama. Era un cobrador de impuestos, pero no solamente era un simple cobrador de impuestos. Se cree que Zaqueo se había enriquecido, se cree que le había cobrado a la gente de más, había abusado su posición. Pero el Señor pasaba por aquella ciudad, hermano, entraba a aquella ciudad y había en Zaqueo un deseo de ver quién era Jesús. Un hombre que no conoce a Dios, un hombre que había escuchado acerca de Jesús, ahora se interesa por conocer quién era Jesús. Y cuando usted lee toda esta historia, usted ve al Señor mirando exactamente a dónde estaba Zaqueo. Ahora, dicho sea de paso, lo que llevó a Zaqueo a subirse a aquel árbol sicómoro para ver a Jesús era la gran curiosidad, pero sobre todo la gran necesidad espiritual que había en él. ¿Cuál era la necesidad espiritual que había en Zaqueo? Bueno, él había pasado un gran tiempo de su vida. La gente lo menospreciaba y tenía razones por menospreciarlo. Él sabía que las cosas no estaban bien en su vida, pero había algo en Jesús que le llamaba la atención. Sabía Zaqueo, tal vez había escuchado, la palabra no lo dice, todo puede ser especulación lo que voy a decir ahora. El Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, ha entrado. Había escuchado de la fama de Cristo, no sabemos. Pero me llama la atención el hecho que cuando el Señor llega a aquella ciudad y mira hacia el árbol y ve a Zaqueo, le dice claramente a Zaqueo, date prisa, estoy leyendo en el versículo 5, Lucas 19, versículo 5. Zaqueo, date prisa, en la última parte, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Estas palabras del Señor Jesucristo a Zaqueo tuvieron que haber repercutido profundamente en su corazón. Un hombre en el árbol, una necesidad espiritual de ser transformado, un llamado de, aunque la Biblia no dice qué pensaba Zaqueo acerca del Señor, pero había una urgencia en él de encontrarse con el Señor. Lo que nosotros podemos ver en este pasaje es que Zaqueo obedeció el llamado y él reconoció al Señor. ¿Cómo lo sabemos? En el versículo 6 de este pasaje dice la palabra de Dios que entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hermanos, el hombre que antes se fiaba en él mismo, el hombre que antes no tenía al Señor, a Dios en su vida, el hombre que caminaba solo, el hombre que vivía una vida sin tomar en cuenta a Dios, bajó de aquel árbol y posó el Señor en su casa. Ahora, ¿qué era lo que yo estaba pensando que le decía al principio? En cierta manera, hermano, cada vez que nosotros escuchamos al Señor hablando, y aquí voy a pensar también en personas que están aquí que no conocen al Señor y en otros que sí lo conocemos. Cuando el Señor habla a través de su palabra, nosotros somos como Zaqueo allí en aquel árbol. Nosotros bien pudiéramos, cuando el Señor habla a nuestra vida para restaurarlo, pudiéramos escuchar su voz y bajar de aquel árbol y venir al encuentro con el Señor para que Él pose en nuestra casa, en nuestra vida. O pudiéramos
sencillamente quedarnos en aquel árbol y decir, yo estoy muy cómodo aquí en este árbol. Bueno, esa es la realidad de aquellos que necesitan ser restaurados. Me pregunto, si cuando Zaqueo escuchó el llamado del Señor que le dijo, date prisa, y si usted quiere saber por qué el Señor le decía, date prisa, es sencillamente porque los días del hombre sobre la tierra están contados. ¿Cuántos años tú vas a vivir? ¿Cuántos años yo voy a vivir? Procura morir sin Cristo. Cuando un hombre da un paso de este mundo hacia la eternidad sin el Señor Jesucristo, sus ojos se despiertan en el infierno. Pero cuando un hombre ha recibido la gracia de Dios, el apóstol Pablo lo dijo claramente, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Ahora, cuando el Señor le dice a Zaqueo, date prisa, había una necesidad urgente espiritual. ¿Para qué? Para que Zaqueo, su vida fuera cambiada. Y él necesitaba descender. Y una de las cosas importantes que debemos saber es, ningún hombre que se queda en la altura jamás puede ser restaurado. Es necesario que el hombre descienda, es necesario que el hombre baje. El Señor le dijo, yo quiero posar en tu casa. Y ciertamente fue así, aunque la gente murmuraba. Ahora yo me pregunto, hermano, ¿qué hubiera sucedido si Zaqueo no obedece la voz de Cristo y se queda en el árbol? Y yo pregunto, en esta noche, sabemos la respuesta. Su vida no hubiera sido cambiada, no hubiera sido restaurada. La salvación no hubiera llegado a su vida. Pero ¿qué sucede con nosotros, hermano? ¿No es cierto que la palabra de Dios produce un efecto restaurador en nuestra vida también cuando es expuesta? Y nosotros todos estamos en un sicómoro escuchando la palabra de Dios y estamos en el árbol. ¿Qué hacemos nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios? Dos cosas pueden pasar. O nosotros ignoramos y no reconocemos la persona de Dios y lo desechamos. O nosotros sencillamente descendemos de este árbol, de nuestra condición, y venimos postrados en arrepentimiento, pidiendo a Dios que restaure, que perdone nuestra vida. Dos cosas pudieran pasar, tanto al que no ha conocido al Señor, como a nosotros mismos, hermano, cuando escuchamos el mensaje de la palabra de Dios. Por eso, hermano, es necesario reconocer a Dios en nosotros. Hermano, déjeme decirle, aunque nosotros hayamos conocido al Señor, hay momentos de nuestra vida que necesitamos volver al Señor y reconocer lo grandioso que es el Señor, reconocer lo maravilloso que el Señor ha sido siempre en nuestra vida, y necesitamos también confesar al Señor nuestros pecados, nuestra falta, y decirle al Señor, no podemos hacer nada y necesitamos ser restaurados por ti. Cuando hay una confesión de corazón, cuando hay un reconocimiento de corazón, el resto es ciertamente un refrigerio para nuestra vida. Hermanos, Dios complementa nuestra vida. Nosotros no tenemos ciertamente respuesta a nuestras necesidades, a nuestra vida. Pero si hay una cosa que nosotros estamos llamados a hacer, estamos llamados a buscar a Dios y estamos llamados a confesar nuestros pecados, nuestra falta. Es necesario, hermano, que nosotros nos arrepintamos. Hay momentos en nuestra vida cuando Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Y a veces nosotros pensamos, hermano, nos quedamos en ese árbol y decimos, este mensaje le puede pegar a aquella persona. A veces nosotros decimos, si alguien hubiese estado aquí, alguien que yo conozco, un hermano o una hermana de esta iglesia, ay, pero se perdió el mensaje. Voy a ver la manera de cómo hacérselo llegar. A veces nosotros pensamos más en los pecados de los demás, pero no pensamos en lo nuestro. Entonces, es importante, hermano, en esta noche que nosotros pensemos en esta cosa. El tiempo ha pasado, hermano, pero quiero dejar esto con usted. En esta noche, hermano, que hemos escogido para restaurar o para hablar de cómo restaurar nuestra vida, quiero dejarlo con este pensamiento. No hay mucha diferencia entre Zaqueo y tú. Es probable que haya venido al Señor igual que yo, pero a veces nosotros nos quedamos o podemos quedarnos en aquel árbol cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos el llamado del Señor a algo en nuestra vida. Y a veces nosotros pudiéramos ignorar el mensaje, queriendo ser hombres apoyados
fiándonos nosotros mismos, pensando que nuestros caminos son los correctos, sin tomar en cuenta lo que el Señor está diciendo. Que no haya aquí en esta noche ninguno de nosotros que deseche el consejo de Dios. Ojalá, hermanos, que el Señor restaure. Es necesario que nosotros, ahí donde estamos, digamos al Señor: restáurame. Tú conoces las áreas de mi vida, tú sabes mi deficiencia y tú sabes lo que yo necesito. Que el Señor le continúe bendiciendo.